Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este encuentro filosófico organizado por el Foro de Filosofía La Serpiente de Oro, la Academia Peruana de Filosofía y Ciencias y Humanistas Racionalistas del Perú. Hoy la charla será sobre la actualidad del materialismo dialéctico, ciencia, razón y realidad. Y nos acompaña como ponente Ricardo Milla Toro, filósofo, profesor, periodista y político marxista-leninista peruano, especializado en filosofía social y crítica. Actualmente es investigador doctoral en el Centro Georg Simmel de Berlín, París, y editor digital del diario Uno de Lima, Perú. Además es candidato a doctor en Detroit, Estudios Políticos y Filosofía en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Obtuvo la maestría en filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Perú y la licenciatura de filosofía en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Sus intereses en investigación se centran en la ética, las teorías sociales y políticas contemporáneas, la hermenéutica, la filosofía del siglo XX, Hegel y Marx. Entonces le doy la palabra a Ricardo Milla Toro. Permíteme, Abraham, un saludo. Antes Sí. que nuestro amigo el ponente, también por encargo del Foro Filosófico La Serpiente de Oro, por encargo del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Filosofía y Ciencia, y también, ¿no? En representación y copatrocinio con Humanistas Racionalistas del Perú, un saludo al ponente y un saludo a los asistentes. Quedan todos invitados, ¿no?, a escuchar una ponencia seguramente interesante, y después también viene la etapa del conversatorio dentro de un marco de moderación bien flexible para poder dinamizar y salir a gusto con este foro y este conversatorio que seguramente nos enriquecerá a todos, ¿no?, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista cultural. Muchas gracias, bienvenidos. Por favor, me avisan cualquier problema técnico que haya, por favor. Ahorita lo vamos a poner, por ejemplo, al ponente ya en pantalla para todos. ¿Lo ven, verdad? Sí, a ver, un ratito. Estoy viendo. eh, ya, el tema es que estoy viendo una cosa. No lo estás proyectando en Facebook, ¿no? Solamente aquí. Sí, sí, me ha castigado Facebook, no sé por qué. Ya. Entonces sería bueno colocar el. Si tú puedes eh, compartirlo, sería excelente. sí, no, es que yo necesitaría estar desde una. Tendrías que haber invitado a mi página y todo lo demás para que se pueda hacer. Pero no te preocupes, lo que voy a hacer es copiar el link de la reunión y lo voy a poner en mi Facebook y más o menos para que, porque si no las personas, quizá, y lo voy a poner, sería bueno que si es que lo pueden poner en el evento, el link de esta reunión, porque, a ver, Tú puedes, Facebook Live, y ahí te puede dar esa acción en tu página del Facebook. eh, sí podría, a ver, pero igual, lo estoy poniendo, digamos, Muy bien. ¿Te ves a ti mismo ahorita en lo que estoy poniendo? a ver, ¿Sales de lo que pantalla voy a completa? hacer. Ah, ya, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla, lo voy a poner en mi Facebook, ¿no? Eso es lo que puedo hacer. Aunque ya me está saliendo la opción que está compartiendo. Sí, el En una de problema mis es que puedes poner para compartir mi pantalla, para poder presentar mi. ya, ¿No te ves a ti mismo? No, sí, sí, pero necesito que presentes mi pantalla.
Ya, pero Acá en donde... tú tienes que, por eso te digo, tú pon tu pantalla, o sea, comparte No, tu pantalla y eso es lo que yo yo no puedo hacer. puedo... A ver, es que yo... Ah, ya. Ahorita tú me estás mostrando tu rostro, ahora tienes que compartir la pantalla de tu PC. Esto permita... Ya. Ahí te voy a pedir que... Ya, ahora sí se ve. No, no. Ah, no, ahorita entra. No entra. Espérate, espérate. Ya, yo voy a intentar... Bien. No, tú tienes que compartir pantalla. Y cuando compartas, no hay problema ahí. Hay una opción a la derecha abajo. Sí, sí, eso es lo que he hecho. A Solo ver, sale tu rostro. voy a poner dejar de compartir. Ya, me sale Google Meet, está... Sí, sí. Oh, a ver, no, nada. Un momento, quiero... Ya, no lo voy a poder compartir en mi Facebook porque si no se va a escuchar demasiado. Lo que quiero saber es si es que se ve esto. Solamente veo tu rostro, no veo tu pantalla. Ya, es que Tú tienes que tienes que dejar de compartir, compartir. tienes que dejar de compartir tu pantalla. A ver, porque mira, yo lo que hago es así. Y ahí está, ahí está. Listo. Muy bien, Ya, empiezo. ¿se ve la pantalla? Sí, sí. Ahora sí. Bien, ya, entonces voy a... Quiero compartirles. Están con algunos con el audio, con su micrófono encendido, porque se escucha un retorno. Hola, ya, genial. Sí, si es que todos han apagado, alguien todavía. Sí, Ismael Leguía está con el micrófono prendido. Se escucha un retorno. Manuel, tú puedes silenciar a... Ya, genial. Y ahora sí. No me escucho a mí mismo y no me puedo concentrar. Ya, genial. Ok. Entonces supongo que se ve y se está escuchando todo bien. Eh, bien, estoy poniendo esto en el Facebook entonces para poder empezar de una vez. Eh, ya está. Bien, bueno, creo que ya después de todas las cuestiones técnicas, yo creo que esto ya está. Intenté transmitirlo en vivo, pero me parecía, no sé si es que era sí, no sé si es que se debía a
a mi computadora al ponerlo en vivo o el hecho de que estén los micrófonos prendidos, pero no vamos a demorar más si es que hago eso, ya son las 4:18. Bien, entonces voy a empezar a correr con el tiempo. Eh, en principio, si pueden darme unos 20 minutos, eh, sí, y ahí vamos viendo qué tal está la exposición. Bueno, es un poco complicado el hecho de no verme. Eh, ya, ahí están. A ver, Manuel, sí se ve la pantalla, ¿no? Yo lo veo, ¿todos la ven, por favor? ¿Alguien no la ve? Sí, está bien. Sí, ya, perfecto. Ya, entonces empezamos. Bueno, lo que he querido hacer acá es fijarme, digamos, en bueno, en un par de conceptos clásicos del marxismo y me parecía que era un poco relevante hacerlo un día como hoy, ¿no? Como un 1 de mayo en que se conmemora la lucha sindicalista, ¿no? Para alcanzar las 4 horas, digo, las 8 horas laborales, ¿no? Ya con los mártires de Chicago. Entonces, me parecía pertinente, como decía, tratar este tema del método dialéctico y el enfoque materialista, y hablar sobre el Diamat, el famoso Diamat que se habló tanto en el siglo XX, que no es otra cosa sino el materialismo dialéctico, ¿no? Quizá bastante manoseado, bastante hablado y vilipendiado, esto, pero que a fin de cuentas no es otra cosa sino una forma de hacer filosofía y una manera de aproximarse a la ciencia, ¿no? Eh, entonces, yo lo que yo veo ahí es una cuestión filosófica, ¿no? Una potencia filosófica antes que una cuestión política, porque si nos tomamos en serio esta cuestión materialista justamente, ¿no? En la decimoprimera tesis de Feuerbach, de, de Marx, donde dice pues que los filósofos se han pasado la vida, digamos, interpretando el mundo, ¿no? De cuando lo que se trata es de cambiarlo, de transformarlo. Pero la cuestión es que la transformación se da por medio de la filosofía en su totalidad, ¿no? No solamente en la política. Eh, entonces, nada, yo creo que por eso eh, yo creo que me parece importante ver la actualidad de el método dialéctico y por otro lado el enfoque materialista, ¿no? Empiezo con esta cita de Joseph Stalin, que fue un político revolucionario ruso y posteriormente soviético. Eh, a ver, dice, llámese materialismo dialéctico porque su modo de abordar los fenómenos de la naturaleza, su método de estudiar estos fenómenos y de concebirlos es dialéctico. Y su interpretación de los fenómenos de la naturaleza, su modo de enfocarlos, su teoría materialista. Entonces, en ese primer momento tenemos una algo sumamente interesante, ¿no? Porque se aborda, a ver, un método, ¿no? La idea de método como pasos a seguir en un camino para llegar a cierto fin, ¿no? Eh, ¿Cómo, siguiendo qué pasos, vamos a estudiar, pensar qué cosa, los fenómenos de la naturaleza? Aquí hay una cuestión básica, ¿no? Que mientras el idealismo parte de los fenómenos mentales, para que sea la idea, que sea la mente la que de alguna forma cree la realidad, sea
desde un idealismo como el de Fichte, en el que el yo tiene eh, una primacía ontológica de fundar toda la realidad. No era un idealismo extremo empirista, ¿no? Como el de el obispo Berkeley, ¿no? El cual pensaba pues que el ser solamente era ser en tanto que se percibía. Claro, para salvar el problema de qué pasa con las cosas que no percibimos los humanos, él decía que como lo percibe Dios, entonces existen. Pero bueno, Dios no tiene cuerpo, ¿no? Así que no debería percibir nada. Pero en el materialismo, digamos, se va a presuponer que lo que tenemos son los fenómenos de la naturaleza y los fenómenos mentales están dentro de los fenómenos de la naturaleza. Decimos fenómenos porque es lo que podemos captar, o sea, por fenómeno hablamos de lo que aparece, lo que tiene apariencia, lo que se nos muestra, ¿no? Lo que ahí está y tú de alguna forma eh, lo captas. Esa relación es lo que podríamos llamar como fenómeno. Eh, este método, estos pasos a seguir, se le llama dialéctico, que vamos a ver qué cosa es, ¿no? Y la forma de interpretar, ¿no? O sea, una cosa es la forma de abordarlos, otra cosa es la forma de interpretarlos, de enfocarse, ¿no? ¿Qué teoría, qué marco lo vamos a usar para entender estos fenómenos de la naturaleza? Va a ser el tema de eh, la materia, ¿no? Eh, entonces, así sin más, empezamos hablando, voy a hablar de la dialéctica, después del materialismo, y al final a ver qué tal, cómo podemos concebir ambos juntos. Eh, un rato, ya. Un tema que también quiero verme un rato mientras les hablo. La cosa es que se vea las diapositivas. A ver, eh, los antiguos griegos, ¿no? Como ustedes saben, la filosofía se toma normalmente desde el punto de vista occidental, ¿no? Y este punto de vista occidental, pues, incluye concebir la filosofía como algo comenzado, que ha empezado en Grecia, ¿no? Entonces, cuando hablamos del origen de las palabras, de los conceptos y demás, nos referimos mucho a Grecia, ¿no? Entonces, los antiguos griegos habían establecido la dialéctica como este arte de intercambiar puntos de vista, ¿no? En eh, que no es posible que las cosas se mantengan estáticas porque no te puedes bañar en las aguas de un mismo río dos veces, ¿no? Porque el agua siempre está fluyendo. Eh, y todo está en constante cambio, ¿no? Y en constante contradicción entre el día y la noche, eh, lo frío y lo caliente, ¿no? El verano y el invierno, y todos los cambios que eso implica, ¿no? Todo está en constante cambio. Entonces, también el modo en que nos comunicamos está en constante cambio. Eh, de hecho, fue Sócrates el que le dio mucha importancia a la cuestión del diálogo y el método dialéctico, ¿no? De las contraposiciones, que llevaban a supuestas aporías, ¿no? Que en verdad lo que hacía era más bien continuar con este movimiento, ¿no? Este movimiento que bien podemos llamar dialéctico. Entonces, la verdad era obtenida desde la superación, digamos, de las contradicciones, ¿no? Así como, no sé, digamos, para poder cocinar algo, por ejemplo, quieren hervir una papa, es necesario tener el agua, que es un elemento frío de por sí, húmedo, tienes que usarlo con el fuego para que puedas calentar esa papa, ¿no? Y comerla. Entonces, eso es un proceso, ¿no? Es un proceso de contradicciones, es un proceso de contrarios entre el agua y el fuego, ¿no? Que son contrarios, pero que se necesitan para poder obtener tu papa cocida, ¿no? Eh, entonces, esta idea, digamos, del cosmos como lo cambiante y de la mente como lo cambiante, eh, va a quedar bastante relegada con la hegemonía del aristotelismo, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Entonces, más bien en la modernidad, ya habiendo pasado el Renacimiento, la naturaleza es la que va a adquirir
un carácter dialéctico, ¿no? Los fenómenos de la naturaleza son cambiantes, la misma naturaleza cambia demasiado, ¿no? Está en constante movimiento. Entonces, estas contradicciones, en su recíproca contradicción, permiten el desarrollo de la naturaleza. Eh, el mismo, la interacción que puede haber en una estrella, ¿no? En el intercambio que ocurre en una fusión nuclear, como del oxígeno y del hidrógeno puede aparecer, pues, el helio. Y, y a partir de si es que es demasiado, si que tiene demasiada masa, puede originar una supernova y generar elementos más pesados. O sea, es todo un movimiento de contradicciones. Claro, en la época, digamos, si pensamos en Newton, en efecto, la dialéctica está impregnando el universo, ¿no? La misma fuerza de la gravedad, la gravedad como tal um, es una fuerza dialéctica. Eh, si bien esa es la foto de Hegel, voy a citar a Karl Marx en El Capital. Dice, mi método dialéctico no solo es en su base distinto del método de Hegel, sino que es directamente su reverso. Para Hegel, el proceso del pensamiento, al que él convierte incluso bajo el nombre de idea, en sujeto con vida propia, es el demiurgo, creador de lo real, y lo real su simple forma externa. Para mí, por el contrario, lo ideal no es más que lo material transpuesto y traducido en la cabeza del hombre. Eh, el modo en que Hegel, digamos, establece la dialéctica, en que establece su dialéctica, es justamente esta manera en que es el sujeto, el depositario de la idea, ¿no? Y la idea es la que deviene, ¿no? Con el espíritu es la totalidad, hasta se podría ver el espíritu como una totalidad cosmogónica, ¿no? Pero digamos que el espíritu se asienta en el sujeto, ¿no? Porque en última instancia es sujeto. Eh, pero claro, es ese sujeto, es la idea la que crea la realidad de una u otra manera, ¿no? Las instituciones públicas, por ejemplo, son la concreción de la idea, pero para Marx no, es más bien al revés. Eh, 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 digamos, es la materia la primera y estas cuestiones ideales que tenemos en la cabeza como justicia, amor, triángulo, 2 más 2 es 4, etcétera, no es otra cosa sino transposiciones de la materia, que la traducimos nosotros en un lenguaje humano, pero no es otra cosa sino material. Las ideas para Marx son materiales, incorpóreas, ¿no? Pero materiales. Entonces, el método dialéctico marxista, ¿sí? En este caso, eh, lo que plantea es 4 momentos, ¿no? Hay 4 momentos en el método dialéctico marxista. La naturaleza es un todo articulado y único, ¿no? No es algo fragmentado. La naturaleza está en constante movimiento y cambio, siempre en desarrollo. Además que la ciencia, la astrofísica, por ejemplo, por hoy, pues está plagado de evidencias sobre eso. El proceso de desarrollo de la naturaleza no solo se traduce cuantitativamente, sino también cualitativamente. Una serie de eventos cuantitativos, no lo sé, una serie de personas que van apoyando a cierto candidato, eso que es cuantitativo puede traducirse en cambios cualitativos, como, no sé, por ejemplo, el cambio de un modelo económico, el cambio de una constitución o el cambio de la manera en la que se maneja un Estado, ¿no? Pero claro, es el conglomerado y el devenir de los sucesos cuantitativos que dan paso a los cualitativos, ¿no? Entonces, y eso se da en la naturaleza también, si quieren, ¿no?
Eh, en cierto sentido, la sociedad, a pesar de que lo vemos como algo artificial, sería también una cuestión natural, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos ver después. Eh, los fenómenos de la naturaleza entonces llevan contradicciones internas, ¿no? Es como más o menos lo que les explicaba con una estrella, ¿no? Y estas forman el contenido del proceso del desarrollo, o sea, el, es es los fenómenos mismos los que con su contradicción van esa misma contradicción, eso mismo es el desarrollo, eso mismo es el proceso del desarrollo. Entonces, eh, nada, la naturaleza como un todo articulado va a ser entenderlo no como un conglomerado de objetos aislados, sino como un todo. Todos los objetos y fenómenos se articulan, se vinculan y se relacionan unos con otros de manera constante. Basta pensar en un lago, por ejemplo, o en cómo da luz un animal, o los movimientos que pueden estar ocurriendo ahora mismo alrededor de un agujero negro, ¿no? Dependen unos con otros y se condicionan, ¿no? Por eso, dice Stalin, ningún fenómeno de la naturaleza puede ser comprendido si se le toma aisladamente. Tomar un fenómeno aislado sin conectarlo con ningún otro lleva a absurdos. Todo fenómeno puede ser comprendido y explicado si es que se hace un examen de las conexiones que guarda con los fenómenos que los circundan y condicionan. Solamente después analizar algo de una manera abstracta, en una manera abstracta, algo de manera aislada, sin conectarlo con el resto, pero para poder obtener su absoluto o su totalidad de comprensión, al menos a la que se pueda llegar, es necesario que se considere todo el ambiente circundante. Y eso, pues, ¿por qué? Justamente porque la naturaleza no es estática, siempre está en movimiento y en cambio constante. Se renueva y se desarrolla incesantemente, todo nace, muere, ¿no? Esta idea heraclítea del movimiento eterno, ¿no? Los fenómenos se van a examinar también desde la perspectiva de su movimiento, de su cambio, de su desarrollo. No basta solamente la dependencia entre ellos y el condicionamiento entre los fenómenos, sino que es necesario comprenderlos desde su mismo movimiento y cambio. Por eso que puede ser tan útil, por ejemplo, la dialéctica no solo en ciencias naturales, sino también en ciencias sociales, en que hay muchísimo más dependencia de cambios sucesivos, sobre todo en momentos álgidos de política. Eh, Más bien, ya voy a llegar a los 20 minutos, así que les voy a pedir unos 10 minutos más porque estoy tratando de correr un poco con esta posición. El proceso de desarrollo de la naturaleza no es solo un proceso de crecimiento, ¿no? Los cambios cuantitativos se traducen en cambios cualitativos, como les estaba explicando, ¿no? Y acá cito directamente Stalin, que me parece muy, muy claro, ¿no? Lamentablemente en Occidente se ha satanizado mucho la figura de Stalin, colocándolo como un tirano opresor casi al mismo nivel que Hitler, ¿no? Cuando en verdad ni siquiera fue él el que venció a Hitler, ¿no? Sino el ejército rojo, pero digamos, fue un genio militar, ¿no? Para lo que hizo. Pero bueno, no sé, la gente siempre va a citar, creo que el libro negro de la izquierda para hablar de que, decir que mató a no sé cuántos millones de personas. Pero bueno, eso es debatible y entra en otro aspecto que no es la filosofía. Pero me parece importante que, incluso si eso fuera cierto, hay que rescatar cuestiones eh, sencillas, ¿no? Porque ese tipo sabía escribir de una manera sencilla. Entonces, dice que este proceso, ¿no? Que pasa de los cambios cuantitativos insignificantes y ocultos a los cambios manifiestos, a los cambios radicales, a los cambios cualitativos, en que estos, ¿no? Los cambios cualitativos, se producen no de modo gradual, sino rápido y súbitamente, en forma de saltos de un estado de cosa a otro, y no de un modo casual, sino con arreglo a leyes, como resultado de la acumulación de una serie de cambios cuantitativos inadvertidos y graduales. Es como este típico dicho de es una olla a presión, ¿no? Sí, pues cambios cualitativos pueden darte cambios cualitativos. Y hay este concepto, digamos, de las contradicciones internas, ¿no? El proceso de desarrollo de la naturaleza lleva en los fenómenos contradicciones internas, como les hablaba, para poder hacerse una papa cocida. Las contradicciones internas, posibilitan que existan los cambios, tanto cuantitativos como cualitativos. El método dialéctico
no comprende el proceso de desarrollo como un desarrollo armónico, sino que tiene, o lo que intenta hacer es quiere hacer notar las contradicciones internas en los objetos y en los fenómenos. Es este eterno polemos, ¿no? Esa eterna lucha del que habla Heráclito. Sería un proceso de lucha entre las tendencias contrapuestas que actúan sobre la base de aquellas contradicciones, dice Stalin, ¿no? Porque ese sería el modo de que pues, funcione el universo, ¿no? Ni siquiera es un método filosófico como tal, ¿no? Bueno, dice Lenin que la dialéctica en sentido estricto es el estudio de las contradicciones contenidas en la esencia misma de los objetos. Y pasamos a la segunda parte, ¿no? El materialismo. Ha habido dos escuelas filosóficas contrapuestas, clásicas, digamos, uno lo podría tomar incluso desde Platón, Aristóteles, de manera salvando las distancias, ¿no? Del idealismo y el materialismo. Dice Engels, ¿no? Lo que afirmaban el carácter primario del espíritu frente a la naturaleza, formaban en el campo del idealismo. Los otros, los que reputaban la naturaleza como lo primario, figuraban en las diversas escuelas del materialismo. El materialismo planteó que la realidad material es la única existente, tanto por los datos empíricos captados por nuestros sentidos como por el arreglo del pensamiento para con ellos. Los científicos modernos irán adoptando el materialismo como base filosófica de su quehacer. Y de hecho, sí, hay muchos científicos que, quieran o no, tienen formación materialista y de hecho la aplican. Los científicos, si haces ciencia de manera estricta, pues no puedes aceptar nada que no pueda ser comprobado, al menos siquiera de una manera plausible en el razonamiento. Dice Engels, ¿no? El mundo material y perceptible por los sentidos del que formamos parte también los seres humanos, ¿no? Los hombres, es el único mundo real. Nuestra conciencia y nuestro pensamiento, por más suprasensible que parezcan, son el producto de un órgano material, corporal, el cerebro. La materia no es un producto del espíritu. Y el espíritu mismo no es más que el producto supremo de la materia. Entonces, el enfoque filosófico materialista tiene tres características, ¿ok? El mundo es, por su naturaleza, material. Primera característica o postulado. Segundo, la materia existe independientemente de la conciencia, y es la conciencia la que deriva de la materia. Y tres, el mundo puede ser conocido. Pues, primero, el mundo es material. La realidad material es todo lo que existe, no hay añadidos. Porque si los hubiese, y si los hubiese, no los podemos conocer, digamos, hay un cierto escepticismo ahí. Pero no es que no los podamos conocer por culpa nuestra necesariamente, o por culpa del objeto, sino porque estamos a diferente plano, somos una realidad material. Y todo lo que podemos decir que existe son realidades materiales. La naturaleza, el cosmos, el mundo, todas las estrellas, todos los átomos del universo, todo lo que existiría en el universo, sea finito o infinito, se desarrollan según sus propias leyes que les son inherentes. No hay algo así como una conciencia universal que guíe el cosmos. Se asume estas palabras de Heráclito. El mundo, que es la unidad de todo lo existente, no ha sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será eternamente un fuego vivo que se enciende y se apaga con arreglo a las leyes. Materia y conciencia. La realidad material, entonces, existe con independencia de la conciencia. La materia es lo primario y la conciencia lo secundario. Mientras para Fichte, por ejemplo, idealista alemán, la conciencia era lo primario, porque es de la conciencia que se deriva el resto de la existencia, del yo, para ser exactos. Entonces, así, dijo Stalin, el pensamiento es un producto de la materia, que ha llegado a un alto grado de perfección en su desarrollo, más concretamente un producto del cerebro, y el órgano del pensamiento.
y de que, por tanto, no cabe, a menos de caer en un craso error, separar el pensamiento de la materia. Algo parecido decía también Aristóteles, ¿no? Eh, y el tema de la cognoscibilidad de la realidad, ¿no? Lo que separa a un materialista dialéctico de un sofista, por ejemplo, ¿no? Al no haber una cosa en sí, porque no hay algo así como algo atrás de los fenómenos, no hay un númeno, no hay una cosa en sí, sino que las cosas son lo que son en tanto que aparecen, ¿no? Ese es un postulado de Hegel. Eh, no hay cosa en sí. Entonces, todo lo que nuestros sentidos captan y nuestra conciencia comprende puede ser conocido, ¿no? Entonces, lo que no conocemos, y con esto ya voy acabando, lo que no conocemos aún se debe a falta de instrumentos para captar las evidencias, sino porque sean incognoscibles. Si existiesen cosas no materiales ni corpóreas, ¿no? Porque la luz o un pensamiento son cuestiones materiales, pero no corpóreas. Pero si existiese algo no material y pudiésemos tener alguna forma de conectar lo material con lo inmaterial, bueno. Ahora, si eso fuese posible, no sé si eso inmaterial seguiría siendo tan inmaterial si ha tenido un contacto con la materia, ¿no? Creo que seguiría siendo material. Pero bueno, Marx dice que no es la conciencia del hombre la que determina su ser, no, sino que, por el contrario, el ser social es el que determina su conciencia. Uno no es, eso es un poco también un pensamiento en Heidegger, ¿no? Uno no es lo que uno se ha creado a partir de su propio ser, o su propia mente, su propio yo subjetivo, sino uno que es un ser ahí, ¿no? Y el ahí es un mundo, y el mundo implica todas unas cuestiones sociales, interacciones. Solo que Heidegger no le da tanto peso a la cuestión material, ¿no? Y bueno, acabo con esta cita un poco extensa de Stalin, que justamente tiene un texto que habla sobre el materialismo dialéctico y también el materialismo histórico, que acá no lo estoy tratando. Dice lo siguiente: esto quiere decir que... A ver, un ratito. Estoy tratando de ver cómo... Ya, ahí está. Esto quiere decir que la fuente donde se forma la vida espiritual de la sociedad, la, la fuente de la que emana las ideas sociales, las teorías sociales, las concepciones y las instituciones políticas, hay que buscarla, no en estas mismas ideas, teorías, concepciones e instituciones políticas, sino en las condiciones de la vida material de la sociedad, en el ser social, del cual son reflejos de estas ideas, perdón, teorías, concepciones, etcétera. Esto quiere decir que si los diversos periodos de la historia de la sociedad nos encontramos con diversas ideas, teorías, concepciones sociales e instituciones políticas, si bajo el régimen de la esclavitud observamos unas ideas, teorías y concepciones sociales, unas instituciones políticas, bajo el feudalismo otras y otras distinto bajo el capitalismo, la explicación de esto no reside en la naturaleza ni en la propiedad de las ideas, teorías, concepciones e instituciones políticas mismas, sino en las distintas condiciones, y ojo con eso, de la vida material de la sociedad dentro de los diversos periodos del desarrollo social. Gracias. Muchas gracias, profesor Ricardo Millatoro, por su exposición. Entonces damos paso a la segunda parte y para eso voy a invitar al profesor Julio Chávez Rivera para que pueda encargarse de esta. Julio. Gracias, Abraham. Sí, bienvenidos y tienen la palabra los participantes que quieran, más que interrogar, porque este no es un interrogatorio, sino es un planteamiento, un cuestionamiento, ¿no? Un planteamiento para conversar, ¿no? Y ¿no? También un saludo, un elogio y un reconocimiento al ponente por haber, habernos brindado, ¿no?
estas ideas, teorías y esta filosofía, ¿no?, del materialismo dialéctico que, digamos, en estos tiempos escasean y que muy pocos se atreven a desarrollar, ¿no?, con bastante empeño y con bastante profundidad. Y entonces eso merece un reconocimiento y un elogio, por lo menos de mi parte también, porque justamente podemos conversar a qué se debe, ¿no?, el decaimiento, ¿no?, de ciertas filosofías que en un momento dado prácticamente influyeron e impactaron, si se puede decir así, enormemente en todas las ciencias, en el espíritu humano. Entonces, más bien, si me permiten, como participante también que soy, hacer una primera, ¿no?, si se puede decir así, ya pregunta, ¿no?, en forma de pregunta. Entonces, lo que quería solicitarte que nos converses o nos expliques, si se puede decir así, tu ponencia se titula, ¿no?, El materialismo dialéctico, ciencia, razón y realidad. Digamos, ¿no?, en cuanto a la realidad, ¿a qué se refiere? ¿A qué mundo se refiere? Porque no he notado que te has referido demasiado o muy poco a la realidad social. Más he visto que te has referido al mundo material, si se puede decir así. Aunque claro, a veces no se puede separar, porque ya lo has dicho, la sociedad, las ideas, el universo, bueno, es una sola realidad material en el enfoque dialéctico. Pero la pregunta entonces ya mía, digamos, es en todo caso más concreta y vinculada a las consecuencias sociales o al estado en el que se encuentra el materialismo dialéctico en el mundo social, en el mundo intelectual. Entonces, ¿a qué crees tú que se debe que el materialismo dialéctico, que digamos en el mundo contemporáneo es encarnado por el marxismo, prácticamente no hay manera de desligarlo? Porque la dialéctica, como ya lo ha señalado, ya tiene su origen, por ejemplo, ya desde la época griega, digamos, ¿no? Pero, digamos, la dialéctica materialista, digamos así, moderna, es esencialmente marxista. Entonces la pregunta sería, ¿por qué, digamos, ha habido un decaimiento y en algunos lugares también tratan de borrarlos o decir ya no vale, que ya eso se vino abajo y que ya no sirve, etcétera, etcétera? Eso ya lo conocemos. Pero más o menos tú atribuyes a qué factor, porque hay análisis que dicen que el materialismo dialéctico en realidad o bien fracasó porque en la universidad, ¿no?, el materialismo dialéctico se apartó del análisis social, y otros dicen que no, que el materialismo dialéctico cayó porque en la sociedad ocurrieron fenómenos. Entonces, ¿cómo decir? La realidad social mata a la teoría o la teoría mata digamos, a la dirección social. Entonces, porque uno puede decir, la teoría continúa, pero si no hay un correlato social, entonces esa teoría está como muerta. Igualmente, si la teoría no está viva, entonces en la sociedad no hay nada de materialismo dialéctico. Entonces la pregunta es, ¿no?, ¿qué es lo que pasó con el materialismo dialéctico? O sea, ¿por qué redujo su campo de acción? Porque inclusive en las universidades, lo que tú estás diciendo, por ejemplo, eran
cosas, digamos, obligatorias en los primeros ciclos universitarios, ¿no? Que el nuevo ingresante, el que tenía que tener una mentalidad universal, tenía que poseer una visión científica del universo, una visión científica de la sociedad y del conocimiento. Pero eso prácticamente ya ha sido borrado. Entonces la preocupación es el análisis continúa, ¿no? Que también vale al mismo tiempo para el marxismo. O sea, el marxismo académico universitario, digamos, terminó diluyendo la teoría marxista que tenía que ser la orientación para las acciones, para la práctica social, o la práctica social se encargó de liquidar el marxismo. Por ahí va la pregunta, Ya. de manera Sí, sí. compasada. Sí, claro, sí lo entiendo. A ver, ¿no? Yo creo que estas cuestiones sobre el huevo y la gallina, en cuestiones así, a ver, creo que hay que separar niveles, ¿no? A ver, definitivamente, cuando estaba de moda, si queremos decirlo así, los estudios en materialismo dialéctico y materialismo histórico, es porque, claro, existía, nada, uno, uno de cada 5 personas en el mundo o más había estudiado eso, ¿no? O sea, había que contar a China y a la Unión Soviética, ¿no? Que eran varios países. Y más todos los otros países atrás de la cortina de hierro, ¿no? Entonces, había un contexto social que promovía, ¿no? El estudio de esta teoría, o este tipo de filosofía o ciencia. El tema está en que, claro, que cuando cae la Unión Soviética y más aún después del gobierno de Hu Jintao en China, hay un decaimiento total, pues, ¿no? Del materialismo dialéctico como método y enfoque válido, y si quiere, incluso en la filosofía, ¿no? Salvo en ciertos lugares, en ciertos rincones. Pero yo diría que hace unos 15 o 10 años está habiendo un tipo de renacimiento que algunos llaman otra vez como neomarxismo u otros como postmarxismo, pero otros insistimos en decir que es marxismo-leninismo, ¿no? Existente todavía. La cuestión es que, claro, no importa si es que no hay el marco social para su promoción, pero una cosa es promoverlo y otra cosa es que sirva y exista, ¿no? O sea, no porque aplicamos, no sé, teoría de la relatividad para poder ver cómo funciona las ondas gravitacionales, significa que vamos a aplicar lo mismo para ver cómo se construye un puente, ¿no? Vamos a necesitar mecánica clásica. Entonces, eh, a lo que voy con decir eso, digo, creo que porque en este caso es más bien, por más que no haya el contexto social para lograr que, no sé, que el marxismo en general, ¿no? Se pueda estudiar más, no significa que ese sea falso o haya perdido su fuerza, ¿no? Más bien se explicaría que su caída es justamente por el fracaso de la Unión Soviética, ¿no? O directamente, ¿no? De Yeltsin y Gorbachev, ¿no? Ese par. Pero, y una cuestión que Xi Jinping ha entendido bien es que si en algo falló la Unión Soviética fue en no formar justamente en el materialismo dialéctico e histórico a su población y de hacerlos tener una mirada más científica, ¿no? Eso se dejó de lado bastante, ¿no? Después de Nikita, digamos, las cosas se ponen un poco complicadas en la Unión Soviética. Pero bueno, yo creo que eso sería, ¿no? Pero vamos, la dialéctica está por todos lados, el materialismo está por todos lados en la ciencia actual, incluso en las ciencias sociales, solo que no se le llama así, ¿no? Porque, vamos, suena marxismo, y marxismo suena a Unión Soviética suena a totalitarismo, y con tanta propaganda que ha habido en los últimos 30 años es complicado venderlo con ese nombre, ¿no? Pero bueno, no sé, en Perú actualmente la fuerza política que puede llegar al poder dice
al menos dice de nombre, ¿no? Que en su ideario son marxistas-leninistas, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto. Pero bueno, eso ahí. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o comentario, ¿no? Y a ver si Manuel le puedes apagar el micrófono, si es que alguien por ahí tiene el micrófono prendido innecesariamente. Pero bueno, Raúl, nada, si es que contar. Raúl Paredes, ¿puedes apagar tu micrófono? ¿Quieres hablar? ¿Alguna otra persona que quisiera participar? Entonces, yo también como confitrión me permito plantearte lo siguiente. Bueno, se habló de la relación materialismo dialéctico con la sociedad, ¿no? Quizás hemos conocido pues como materialismo histórico, ¿no? Es un derivado, la aplicación de la dialéctica marxista a la sociedad, que también se le conoce como la concepción materialista de la historia, ¿no? Los críticos de la concepción materialista de la historia, del materialismo histórico, ¿no? Empezando con filósofo germano-británico Karl Popper, ¿no? Cuestiona justamente Popper, pues, la cientificidad del método dialéctico marxista, ¿no? ¿No? Incluso le llama pseudociencia. ¿Qué podríamos responder? ¿Qué podrías responder tú ante esta crítica epistemológica, ¿no? Clásica? Yo creo que hasta cierto punto tiene un poco de razón, ¿no? Yo creo que su crítica, no estoy tan seguro si es que va tan directa hacia el mismo desarrollo de Marx y Engels de esta idea de materialismo dialéctico. Yo creo que es más, un poco más a los marxistas, eh, que sí, por ahí uno que otro lo puede haber concebido como una ciencia un poco más dura, ¿no? Justamente. Y yo creo que más bien la crítica de este filósofo inglés, eh, creo que está entendiendo ciencia muy al estilo del que él lo desarrolla, ¿no? Eh, es que es un poco, claro, no es neopositivista exactamente, tampoco es positivista, pero es bastante más rígida, ¿no? Desde la concepción de ciencia, por ejemplo, que tiene Hegel, Marx y Engels y Lenin, ¿no? Entonces, yo creo que va más que nada por ahí, por un tema, si quieres, de juegos de lenguaje. Entonces, superado eso ahí, yo creo que, a ver, porque Wissenschaft significa literal como Schaft es grupo, comunidad, equipo, y, y Wissen es sabiduría, saber, digamos, saber de saber, debo saber. Entonces, como que la comunidad del saber no se refiere exactamente a un método dado para las ciencias naturales, etcétera, ¿no? Entonces, no creo que sea exactamente, o sea, si solamente lo vemos desde ese punto de vista, que las ciencias naturales, exactas, etcétera, como si fuesen una cuestión casi neopositivista, tienen la verdad, pues no, creo que justamente eso es poco dialéctico, ¿no? Además, la ciencia es mucho más que eso, ¿no? Es una, es un trabajo comunitario, ¿no? Y me gusta mucho la manera en que define Hegel la ciencia en el prólogo a la fenomenología del espíritu, en que justamente es eso, ¿no? La ciencia es un desarrollo comunitario, es algo que debe democratizarse, es algo que se tiene que llevar a todo el mundo, y todos deben saber esto de aquí, no por un tema de dictadura epistemológica, ¿no? Sino porque los libera, ¿no? Porque es la comunidad del saber. Entonces, no sé, ¿no? Nuestro colega inglés, pues yo creo que pensaba más a partir de su propia concepción, de su propia idea de filosofía, bueno, de la ciencia a partir de su propia epistemología, ¿no? Le doy la palabra a Humberto Vázquez, que ha alzado la mano. Bien, buenas tardes. Yo no sé cómo entender ciencia de manera estática, antidialéctica, si es que los conceptos, las leyes
y la teoría del materialismo histórico y dialéctico de 1800, a fines de 1800, no haya cambiado durante todo el siglo XX, y a estas alturas no encontrar si es que algo hay que reformular. Por ejemplo, desde el punto de vista dialéctico, si se concibe que una ley dialéctica es aquella que se cumple en la sociedad, en la naturaleza y en el pensamiento, tanto en las categorías filosóficas como en las leyes, entonces me parece un proyecto que no sé si algún día tenga tiempo, siempre me ha parecido interesante, pensar que la teoría general de sistemas, los sistemas están en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Encontrar una forma de reinterpretar la dialéctica, las leyes dialécticas, en función de la teoría general de sistemas. ¿Qué les parece esta idea? Gracias, Humberto. Me parece, con todo y todo lo que podría tener una teoría de sistemas, eso me hace recordar un poco a lo que... Ay, por ahí alguien tiene el micro prendido. Bueno, ya, gracias. Esto me recuerda a lo que ha intentado hacer Badiou, ¿no? Marxista, él y todo. Alain Badiou, que es un filósofo francés, pues ha tratado de encontrar cierto movimiento y de poder explicar todo el movimiento de la realidad a partir de las matemáticas. Pero bueno, yo no conozco a profundidad ni las matemáticas eh, ni la teoría de sistemas, pero me parece que, a ver, las formulaciones básicas del materialismo dialéctico creo que son cuestiones algo así como, claro, el neorealismo tiene cuestiones de realismo, sí, es neo porque lo está explicando de otra manera o trata de colocar cosas actuales, ¿no? Puede haber algo así como un neomaterialismo dialéctico, sí, pero yo creo que siempre tiene que estar incorporando datos e informaciones de las diversas ciencias y otras formas de un conocimiento humano, ¿no? Em, Digo, la idea básica de que todo está en movimiento y de que solamente partimos de una única realidad, que es la realidad material, y ahí incluyes todas las otras realidades, digamos, como la realidad social, eh, ambos postulados juntos, uno como método y el otro como enfoque o como teoría, me parecen muy útiles, ¿no? Más allá del marxismo, incluso ¿no? Más allá de la cuestión política. Mm, quizá por ahí podría tener, ¿no? Podría hacer más sentido esto de una teoría de sistemas, porque, claro, el tema del movimiento, pero al mismo tiempo no es un movimiento caprichoso, sino de alguna forma tiene una ley, ¿no? Constante, hasta racional, se podría decir, o necesaria. Mm, pero sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que es necesario actualizar, si se quiere, el tema del materialismo dialéctico, ¿no? Eh, Tratar de hacerlo actual, quizás sin caer en ciertos errores que se intentó hacer desde cierto marxismo heterodoxo, ¿no? Como sucedió con los viejos Horkheimer y Adorno, de la escuela de Frankfurt, ¿no? Pero bueno, no sé si es que es suficiente o no sé. Julio, ¿quieres replicar? Sí, Abraham, si no hay otro participante antes que yo, porque primero, por gentileza, están los participantes y A ver. luego los Sí, patrocinadores. sí, sí, acaba de levantar la mano Ismael Ya, está bien, Iñaki. adelante, primero él, Sí, luego sí. ya, posteriormente, adelante. Bueno, ¿se escucha? Sí, Bueno, ¿qué tal? Gracias por la exposición muy clarificadora, ¿no? Te agradezco mucho la exposición por la claridad, ¿no? Y el aporte en este día especial, ¿no? Bueno, bueno, mi cuñado es ucraniano y obviamente soy materialista, como tú dices, antes, por mi edad, estudiaba materialismo dialéctico en la uni, ¿no?
Obviamente el materialismo, como tú dijiste, hay una contradicción, ¿no? Entonces, nosotros sabemos todo de Stephen Hawking, al menos los que no saben de física necesariamente, saben que las cuatro mentes brillantes de Inglaterra, Stephen Hawking, Jay Lilly, ¿no? Son físicos puros, pero son ateos, a pesar que se cogieron en el College Trinity, ¿no? Entonces, y a la vez son estrellas, ¿no? De la física. Y los chicos capitalistas los quieren y los valoran y se compran sus libros. Pero por otro lado, entonces hay una contradicción, como tú dices, ¿no? Y contradicción interna o humana, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, la mayoría de chicas rusas darían cualquier cosa por tener un calzón de gamarra, por decir, ¿no? O por irse a Estados Unidos, ¿no? Se ha caído en ese trivialismo, porque es una cosa humana que justamente por decir, un materialismo que sea un poco más acucioso en la parte psicológica o sociológica, debería fijarse por qué el materialismo dialéctico en la misma Rusia, no sé qué es la cuna del marxismo, ha dejado de ser popular por cuanto todo el mundo quiere mercado, quiere cosas, quiere materia. Otra contradicción. Como tú dijiste, todo el mundo quiere materialismo, cosas, joyas, un yate, si es bonita va a hacer canje con su cuerpo por tener cosas. Entonces, a la vez que el materialismo tiene una sustancia teórica bastante real, lógica, del comunitarismo, de la distribución, a la vez el ser humano como animal, como ese asesino organizado, como decía de Negri de Perú, ¿no? Ambicioso y jerárquico, a la vez ese hombre quiere tener más que otros. Y esto viene después de la fábula de Aarón, ¿no? Cuando está Moisés en la montaña del Sinaí. Entonces hay una contradicción tremenda en el ser humano. Yo noto eso. Tú dijiste otra cosa en antes también importante. Esto viene también, no lo dijiste abiertamente, pero lo siento como que es una explicación muy judeocristiana. Pero también tenemos en otra beta importante que la también nombraste a Mao Zedong. Mao Zedong es la beta oriental o china. Mi pregunta en este caso, para no hacerla tan dispersa, es ¿cuál es el aporte particular que le da a la China vía su filosofía y su no occidentalidad, el maoísmo al marxismo-leninismo? Pregunta específica. Bien, gracias. Bueno, por ahí había, bueno, entonces respondo rápido y pasamos a alguien más que quería hablar, creo que había un par. Antes de responder la pregunta, quería comentar algo. A ver, em, bueno, a ver, muchas palabras se dicen, se refieren a muchas cosas, ¿no? Como la palabra hacer, por ejemplo. Em, Materialismo, sí, pues, ¿no? Puede ser efectivamente comprar cosas, ¿no? Como lo que le pasó a Nadine Heredia, por ejemplo. Me convirtió en una materialista consumista. Pero esa es una forma más coloquial de hablar de materialismo, ¿no? Cuando hablamos de materialismo hacemos una concepción, ¿cuál es la teoría a partir de la cual comprendemos toda la realidad, ¿no? Si es que esta parte de la materia o si esta parte de la idea. Puede ser un poco simplista, pero bueno, vamos, que se hace así un poco por cuestiones de, valga la redundancia, simplicidad de comprensión de las cosas que han ocurrido en la historia de la filosofía y de las ideas. Entonces, bueno, eso ahí, ¿no? Y claro, apuntalo a la cuestión de lo que pasó, por ejemplo, con la caída de la Unión Soviética, antes de que la Unión Soviética caiga, ¿no? Ellos, lejos de aplicar lo que hizo compañero Deng Xiaoping, o Deng Xiaoping, eh, Deng Xiaoping lo que hizo fue liberalizar el mercado, pero no liberalizar la política. Entonces, de hecho, hizo aplicación bastante a pie juntillas de lo que era hacer materialismo dialéctico. Mientras que la Unión Soviética se resistía a la cultura occidental, lo que hacía China era abrirse, ¿no? E integrarse a esa cosa que veían tan lejana como la cultura occidental. Entonces, no hubo una cola enorme cuando se inauguró el primer McDonald's como sí lo hubo en Moscú, ¿no? Pero bueno, claro, ahora pues Rusia está totalmente conectado con el mundo y es otra cosa. Eh, pero China supo entender esto acá, así que ahí lo ligo con la pregunta.
Yo creo que el aporte del pensamiento Mao, porque no considero que exista el maoísmo, creo que el maoísmo es un invento de, para la redundancia, algunos maoístas, como aquí nuestro compatriota, el camarada Gonzalo, ¿no? Él creía que el maoísmo pues existía, ¿no? Como una como un aporte, digamos, al mundo de ahora o a las sociedades que eran primariamente rurales, como China o el Perú. No, yo considero que existe el pensamiento Mao, ¿no? Que es una forma de aplicar el marxismo-leninismo. Si hablamos del pensamiento Mao como tal, creo que su aporte ha sido justamente, ¿no? La profundización del materialismo, de que la teoría necesita necesariamente de la gente, de las personas, no solamente de su fuerza revolucionaria, sino también de su capital simbólico e imaginario. Y yo creo que eso está muy ligado a su maestro, ¿no? Su maestro de filosofía fue discípulo de John Dewey, que es uno de los padres del pragmatismo contemporáneo de Estados Unidos, norteamericano. Y John Dewey, pues, ¿no? Justamente influye mucho en el pensamiento de Mao y hay mucho de pragmatismo ahí, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay bastante de esa aportación. Ahora, ya si hablamos más de los enfoques de Deng o de Xi, yo creo que podríamos encontrar, pues, ¿no? Un desarrollo propio ya de China, de su propio marxismo-leninismo. China lo ha adoptado, ¿no? Para un mundo no occidental, así como Lenin también lo adoptó para un mundo no occidental, porque la Unión Soviética no era occidental. Em, entonces, yo creo que los chinos han tratado de ser mucho más materialistas, ¿no? Y yo creo que eso les viene también de su tradición taoísta, y hay bastante confucianismo, ¿no? Esta idea, la idea básica, ¿no? Del yin yang es bastante materialista dialéctica, ¿no? De que todo está en cambio, en constante movimiento. No sé si es que respondí a la pregunta, pero acá hay otra pregunta de Raquel Rodríguez. Eh, la leo si quieren, ¿ya? Dice, ¿cómo aproximar el materialismo dialéctico al ciudadano de a pie? ¿Cómo superar la pereza en el pensamiento? Ahora en redes sociales vemos que las personas comparten publicaciones que no demuestran un esfuerzo para explicar lo que se les muestra. Creo que también sería importante hacer esfuerzos para explicar lo cotidiano aplicando este método de pensamiento. Ya, sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero, a ver, yo también estoy convencido de que pensar, a ver, asumir que no hay nada más allá de la materia para el pensamiento, ¿no? Porque yo creo que las personas pueden creer en lo que quieran. Si quieren creer en que Dios bajó de los cielos y se encarnó y murió al tercer día y resucitó, pueden creerlo. La gente quiere creer, no sé, en que un cerro es su Dios, lo pueden hacer. Creo que no hay ningún problema con eso. Es más, creo que hay contradicción con el materialismo dialéctico, pero no la hay también al mismo tiempo en el sentido de que si es que eso no entra para configurar la forma en la que la sociedad se debe configurar, o sea, una sociedad se configura para la sobrevivencia de sus miembros, ¿no? Y de hecho, eh, las, los objetos tecnológicos han sido obtenidos gracias al materialismo, no gracias al idealismo, ¿no? Pero bueno, saltando eso de ahí, yo creo que la forma en la que se puede aproximar esta idea materialista y dialéctica es pasando por una profunda reforma curricular, ¿no? Porque creo que el enfoque que seguimos arrastrando desde los 90, incluso en la currícula actual, que eso es más o menos lo que quería hacer en mi tesina de bachillerato de educación, que la tengo abandonada hace como 10 años, que es un poco ver esta cuestión que está dentro de la currícula, de que es un enfoque muy materialista en el mal sentido, o sea, comercial, ¿no? Mercantilista, ni siquiera capitalista, ¿ya? O autoexplotador, ¿no? No hay un enfoque, digamos, científico mínimo en la currícula, ¿no? Está de nombre. Entonces, yo creo que eso se muestra mucho, claro, en redes sociales, en que la gente dice y piensa
lo primero que se le ocurre, lo que escucha además, es que dicen que la vacuna te va a modificar tu ADN, la gente lo cree porque lo vio en YouTube, ¿no? Entonces, no hay este ejercicio de solo voy a tomar por verdadero aquello que puedo comprobar por mis sentidos y que puedo comprobar por medio del pensamiento. No existe ese principio, si quieren, de acción. No existe. Entonces, no solamente pasa con repetir fake news, ¿no? Y creer en conspiraciones locas, sino también pasa por nuestra propia interacción con los demás, ¿no? En el hecho de que muchas veces nos molestamos con otras personas y entramos en conflicto, no porque realmente hay un conflicto que exista en el mundo real, sino porque existe en nuestra cabeza. Interpretamos cosas que la gente supuestamente nos hace cuando nunca nos han hecho nada, ¿no? Aceptamos que nuestro pensamiento guíe muchas veces nuestro accionar y no la realidad sea que guíe nuestro accionar. De manera que una forma, creo yo, de aproximar el materialismo dialéctico es aplicando, digamos, técnicas psicológicas que existen para que las personas puedan interactuar mejor. Que cuando alguien te diga algo, tratar de estar seguro cuáles son sus intenciones y sus circunstancias y lo que le acontece para haberte dicho lo que te dice, o si una persona te mira como te mira, puede ser miles de razones y uno siempre elige la peor, que es me está mirando mal porque me odia, ¿no? O me está gritando a mí y en verdad no te está gritando. Entonces, los epicuros decían, ¿no? Que gran parte, si no todos los problemas del ser humano no están en la realidad, están en su cabeza. Yo creo que por ahí, por ejemplo, podría entrar, ¿no? Pero el enfoque materialista, dialéctico, se ha debilitado mucho por problemas políticos, ¿no? Por haberlo asumido con marxismo, con comunismo y la Unión Soviética y Stalin feo, ¿no? Y no se ha visto lo interesante que es instalar este tipo de enfoque en las personas, y que sí se hace en China, y que se está mezclando con su forma cultural, ¿no? En las mejores escuelas de marxismo-leninismo están en China hoy por hoy, ¿no? Antes lo era Rusia, ahora es China. Así que bueno, yo creo que sí, sí es posible llevarlo al plano más cotidiano como la escuela, o tratando de justamente eso, ¿no? O sea, enseñarle a tu hijo, por ejemplo, si tu hijo tiene miedo a los fantasmas, enseñarle justamente eso, ¿no? O sea, que su mente no es la que crea la realidad, que la realidad solamente puede ser lo que es y tiene evidencias de ella. Y seguramente lo va a poder entender, tratar de traducir esto, ¿no? Yo no soy pedagogo en el sentido de enseñar a niños, ni soy psicopedagogo en el sentido de enseñar a niños, pero yo sé que hay gente que sí puede, y se puede hacer ese tipo de enseñanzas para evitar fobias futuras, por ejemplo. Incluso la manera de trabajar para las formas de curar fobias con perros o gatos, cosas así, tiene un enfoque materialista ahí metido porque lo tiene, digamos, la psicología actual. Pero bueno, ya, no sé si tienen otra pregunta, tampoco me quiero extender demasiado. Julio Chávez ha alzado la mano. Sí, si hay otra participante, otro participante, bienvenido, adelante, puede hacer su pregunta. Tiene que alzar la mano. Hay un icono ahí de la mano para los que quieran hablar. A la derecha abajo. Gonzalo David, ¿quiere participar? ¿Todavía? Sí, bueno, Bien, Ismael sigue con la mano levantada, pero por favor. Así. bueno, Disculpa, yo tenía aquí unas ujú, preguntas. Una pregunta, digamos, era consecuencia de la intervención de un participante ujú. y ahí podríamos hacer un planteamiento. O sea, la pregunta más o menos sería,
los descubrimientos científicos que van sucediéndose ya de la mecánica cuántica para adelante, digamos, la cibernética, los descubrimientos científicos, ¿no? que están ocurriendo, digamos, refutan o confirman al materialismo dialéctico. Y una pregunta asociada a esta sería, los hechos sociales que están ocurriendo a partir de la caída del muro también, los hechos sociales son la negación, los hechos sociales en el mundo y en las naciones, los acontecimientos a nivel global. Los acontecimientos sociales a nivel global, los más impactantes, digamos, son una negación del materialismo histórico, dialéctico, o son una confirmación de su validez. Así como también los descubrimientos científicos son una confirmación, son una prueba de su validez o al estilo popperiano, ¿no? Son refutaciones, son contraejemplos del materialismo dialéctico, porque depende cómo se responda o de repente cómo lo asumamos. Yo, por ejemplo, asumo una posición antirrevisionista, ¿no? Porque hay algunos que dicen, este hecho refuta al materialismo dialéctico, entonces hay que revisarlo, pero en esa revisión digamos, es bien conocido. En esa revisión ya, digamos, se desconfigura todo. Entonces, ¿cuál es, empleando la misma dialéctica, cuál es, digamos, la relación entre la realidad social o científica o universal también, ¿no? Porque a veces ocurren hechos en el universo que o afirman o niegan cierta teoría. O como dice Popper, ¿no? o como dice Thomas Kuhn, o el paradigma se viene abajo, o el paradigma todavía se mantiene hasta que, por mucho tiempo más. Más o menos por ahí estaría la pregunta, porque ya hace como 30 años también hubieron ya hechos, inclusive algunos señalaban las limitaciones del materialismo dialéctico, de la lógica dialéctica, o por ejemplo siempre acusaban a la dialéctica de no tener una lógica para analizar la validez de las inferencias. Y los lógicos formales, la lógica proposicional, la lógica simbólica, pues se vanagloriaba de tener un sistema formal para analizar, ¿no?, los conceptos de verdad, falsedad, y por eso que Wittgenstein se convertía, pues, en el sumo sacerdote de todas las ciencias. Y también hubieron intentos de lógica dialéctica, pero que fueron desbaratados, digamos, que fueron desechados rápidamente. Entonces, ¿cómo ves tú estas cosas? Gracias. Gracias, Julio, por la pregunta. A ver. Veamos. No, como dije hace un rato, lo que es la dialéctica, su comprensión y aplicación como método, y lo que es el enfoque teórico del materialismo, yo creo que es algo que no se revisa, ¿no? Es algo que se asume o no se asume. Entonces, o asumes que hay dos realidades, digamos, en la realidad, una material y una espiritual, o no la asumes, ¿no? Yo creo que no hay otra opción, ¿no? Bueno, siempre está la opción agnóstica, ¿no? En la cual ni para uno ni para otro lado. Pero bueno, uno puede andar siempre en la definición total, no existe, ¿no? Es como, bueno, yo creo que solamente las virtudes se pueden cumplir el justo medio.
Pero estas cosas, pues, de la comprensión de la realidad, o la comprendes que nace del espíritu, o la comprendes que nace de la materia, ¿no? Y, y lo mismo ocurre con la aceptación si es que la naturaleza es eh, dialéctica o no, y por lo tanto el pensamiento como parte de la naturaleza, de lo existente más bien, ¿no? Es dialéctico o no. Eh, entonces, si asumimos que es posible tener este acercamiento de una manera general como un principio, yo creo que la ciencia actual lo que está haciendo es confirmando pues una y otra vez que no solamente el pensamiento y la ciencia son materialistas y dialécticas, sino que también lo está haciendo la ciencia como tal, ¿no? O sea, la manera en que se sigue procediendo en las ciencias naturales, ¿no? En la física, por ejemplo, o en la astrofísica, responde a un modelo dialéctico en el sentido de que las cosas están cambiando, el pensamiento también. Hay unas leyes inherentes, pero estas leyes inherentes también están sujetas a otras leyes, a una ley general anterior, que es la ley del cambio. Entonces, por eso es que en la ciencia puede haber cambios de paradigma, por una cuestión dialéctica, pero en la dialéctica no hay cambios de paradigma, o sea, el paradigma es el materialismo dialéctico, ¿no? Entonces, pero no es un paradigma científico, es en el sentido de la ciencia normal, de ciencias naturales sociales, ¿no? Sino que es más bien ciencia en el sentido de comunidad de saber, y es filosofía, por eso que intenta ser profundamente válido. No es una cuestión científica que puede variar en tanto que varía la realidad. Lo que se está diciendo al afirmar que existe la dialéctica y existe la forma materialista de ver la realidad es el intento de aproximarnos lo más fielmente a la realidad así como está. Porque describir cómo se ha descrito la naturaleza, ¿no? Si es que se describe de manera estática o de manera en movimiento, cambia muchas cosas. Y lo mismo si es que se asume el mundo espiritualista o materialista. De hecho, cuando el materialismo como tal se empieza a difundir gracias a la ciencia y el decaimiento de algunos movimientos espirituales o religiosos, redundó pues en mayor progreso justamente material, ¿no? Entonces, eh, esto también abre paso a otro tema, que es esto que decía Julio sobre la sociedad, sobre el mundo social, etcétera. Creo que eh, más allá de que no es que las cosas sean necesarias, a ver, las cosas son dialécticas, ¿ok? Pero las cosas son materiales, pero la teoría es materialista, no sé si se entiende la diferencia. Entonces, la realidad social también es dialéctica y además es material, no es espiritual. El nacimiento, digamos, de esto que llamamos sociedad no es otra cosa sino un fenómeno emergente, ¿no? Es un conglomerado de otros fenómenos y relaciones que hacen que exista lo social. Eh, las instituciones, los edificios, las instituciones, las personas que trabajan en las instituciones, los carros, las líneas, el tren, no sé, todo lo que constituye una ciudad y que constituye en ellos ocurren las relaciones sociales, es material, ¿no? Es profundamente material. O sea, incluso toda relación humana es una relación material, por muy sublime que pueda haber y que pueda ser, etcétera, ¿no? Es consecuencia, es consecución, es un seguimiento de la materia. Es como el mundo virtual que tenemos ahora mismo, ¿no? Este mundo virtual no es otra cosa sino una extensión de nuestro cuerpo. Eso es un medio físico al fin y al cabo porque lo estamos viendo por más que sea virtual, ¿no? Entonces, claro, no estamos cara a cara en un mismo auditorio, pero no es que seamos fantasmas, sigue siendo la virtualidad, sigue siendo material porque es una extensión de nuestra materia. Así que nada, yo creo que la ciencia está confirmando más bien que el materialismo dialéctico
parece ser algo así como una ley constitucional o esencial de la realidad y del pensamiento humano. No sé. ¿Alguien más quisiera participar o repreguntar? Sí, ¿Nadie? parece que no. A veces cuando las personas no preguntan es porque o Abraham, se entendió Sí, si todo fuera o no se entendió nada. insistente, ¿me permites una pregunta más? claro, claro. Gracias. Si solo si no hubiera otro participante que antes que tiene la preferencia, los participantes que todavía no y pueden hacer una segunda ronda de preguntas también. Bueno, eh, Sí, no sé. bien, No sé, por acá había una pregunta en el Facebook, pero no la estoy pregunta era la seguro. siguiente. Ujú. Uno de los, digamos, temas más peliagudos, por decir así, o los temas que... Disculpa, disculpa que te interrumpa, Julio, hay una mano levantada, no sé si es Ah, ya, de no, Claudia Figueroa y hay otra de Walter Oroche, pero sí, Gracias, Claudia, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas ¿Me tardes. escuchan bien? ¿Me Sí, escuchan sí, bien? Bien. sí. Bueno, así a modo de comentario, ya habías respondido una de mis preguntas de cómo va a ser este pensamiento a ponerlo en la práctica, pero puedes ampliar un poquito más eh, eh, este concepto para ponerlo más, para hacerlo más práctico, tanto personal como social. Ya. Mm, veamos si se puede hacer más práctico. Sí, hacerlo más materialista, en verdad, ¿no? Eh, a ver, es que como es un tema, no sé realmente cómo es que se podría aplicar de manera práctica, porque estamos hablando de una teoría, pero yo sé que hay personas que pueden llevar teorías a su enseñanza más práctica y más adecuada, ¿no? No las conozco exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, la terapia dialéctica conductual toma mucho de esto. También la terapia cognitivo-conductual. Pero claro, eh, sé que la filosofía debería servir para transformar el mundo, pero no estoy seguro si claro, supuestamente los filósofos podrían transformar el mundo, pero no estoy tan seguro de que eso sea posible. Creo que la filosofía más bien la transformadora, no creo que los filósofos. Eh, se me hace, a ver, por ejemplo, ¿no? Al menos para dar un ejemplo de mi experiencia, yo creo que me ha ayudado mucho más el tema del materialismo histórico, el materialismo dialéctico en el sentido de pensar pues que justamente no hay cosas fijas en la existencia, que estamos en un devenir constante, no caprichoso, ¿no? Sino que igual hay una consistencia o unas leyes que se siguen, un cierto orden, una normalidad. Pero por otro lado, esa normalidad incluye pues que un montón de factores estén siempre en movimiento y cambiando. Y nos pueden pasar cosas pues que no nos gusten y que ayuda mucho a la frustración, a tener más tolerancia con la frustración, el hecho de am, aceptar, ¿no? Que las cosas pues pueden ser muy diversas, ¿no? Que no podemos tener
juicios, por ejemplo, absolutos para las cuestiones materiales que ocurren en el día a día. Uno no puede salir a la calle pensando que jamás le va a pasar nada malo ni se va a topar con algún idiota, ¿no? O sea, esas cosas pueden pasar. Entonces, un enfoque dialéctico, un método dialéctico hace que uno vea las cosas, pues, en movimiento y en su contradicción, y que la contradicción es parte de la existencia y que cosas malas nos pueden pasar y que nos van a pasar cosas malas. Y a veces uno se olvida de eso. Y cuando te pasan las cosas malas puede parecer lo peor que hay, ¿no? Y lo mismo ocurre con el tema material, ¿no? Me parece que actuar solamente cuando estás seguro de lo que está ocurriendo y no actuar por suposiciones nos ahorraría muchos problemas. Suponer hace mucho daño, hace que uno crea que el otro está queriendo o pensando o haciendo eso, cuando la otra persona puede estar haciendo, pensando o diciendo cualquier otra cosa. Entonces, ayuda mucho, de hecho, el materialismo a dejar de pensar de que mi cabeza está creando el mundo, sino que me debería de centrar más en el mundo. Hay un dicho en la tercera ola de la teoría cognitivo-conductual que dice, sal de tu cabeza y anda al mundo. Y de hecho nos olvidamos muchas veces de salir de nuestra mente y enfrentarnos a la realidad, estar en el mundo real, o en la realidad real, como dicen los franceses. Eso, ¿no? Creo que esa es una de las formas de darle concreción, de darle materialidad al materialismo dialéctico. Entender que las cosas están en constante cambio y que existe solo esta realidad material y que si quiero pensar que algo es real, entonces que me conste evidentemente, que tenga evidencias en vez de hacerme bolas en la cabeza. Eso. El turno de Maye. Buenas tardes, bueno, acá es ya noche. Los saludos desde Uruguay. Le quería dar el pase acá al escritor Juan Ataúcuri, escritor de literatura infantil. Le voy a dar el pase porque no le hemos podido escuchar, que quería hablar sobre la dialéctica infantil también aplicada. Le damos el pase, si puede activar el micrófono, Juan Ataúcuri. Active su micrófono, por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Buenas tardes a todos. He estado escuchando el diálogo que están teniendo y me parece muy interesante. En el caso mío, por ejemplo, yo trabajo desde muy joven por el lado de lo que es el impulso de la identidad de los niños, también en los valores y principalmente en que tengan un nivel de criterio básico desde la escuela, o sea, que los niños no sean adoctrinados con enseñanzas que les quite su criterio, su razonamiento, y que solamente obedezcan, ¿no? Por ejemplo, las escuelas tipo militarizadas, ¿no? El maestro o la maestra simplemente se sientan delante de los alumnos en su pupitre y ordena lo que deben leer y lo que deben aprender, y luego repetir eso que han aprendido o que han memorizado, ¿no? Entonces, creo que dentro de lo que se está conversando es muy importante que tengamos en cuenta que la dialéctica, yo también estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? O sea, es básico, es elemental que el cerebro humano no piense en base a imaginaciones o a ideologías en el cual no estén conectados con nuestra realidad, sino que tiene que estar observando, viendo su entorno, porque nosotros llegamos a veces a una total disloque de nuestra realidad, de nuestra visión, que por ejemplo, ¿no? La gente en la televisión, cuando ven los programas y observan a los personajes que están dentro de esos programas, para ellos les es familiar. Ellos dicen, uy, ¿qué le ha pasado a esta persona o a la otra persona que pobrecito,
que su mamá se la ha muerto, o que se ha divorciado, o que se han cambiado de enamorado, etcétera, etcétera, mientras a su costado, a su lado, sus vecinos no viven una vida aparte. No entiendo, o sea, es un problema muy profundo en referente a conectarse con la realidad. Y eso es lo que pasa con los limeños con respecto a lo que es el Perú. No, solamente ven su propia realidad o la ilusión de su realidad a veces, porque mucha gente mucha gente pobre, al estar viendo televisión, creen que son parte de esos personajes de la televisión. Creen, y esos personajes ni siquiera los conocen. Y se olvidan que tienen sus vecinos. Y piensan pues que ya son parte de esa clase social, ¿no? De esa clase social, de esa realidad implantada por la gente de poder, y sobre todo de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eso hay que desmontar. Desde pequeños a los niños hay que hacer que desmonten esas ideas en el que las sacan de su propia realidad. Y eso nosotros hemos trabajado poco a poco, pero nunca hemos tenido el apoyo de algún gobierno, porque justamente el gran problema es que no se piensa en los niños. No se piensa en los niños. Siempre las soluciones son a corto plazo, o sea, jóvenes y adultos, pero no lo pensamos, que esos niños, por ejemplo, que ahora nosotros nos estamos quejando de la delincuencia, y las soluciones que dan es siempre represivas, no nos damos cuenta que de aquí a 15 años, los niños que ahora ya tienen 5, 6, 7 años, van a ser los futuros delincuentes. O sea, vamos a tener que hacer más cárceles para los nuevos delincuentes que van a venir posteriormente. Y eso no, o sea, creo que eso no es lo lógico, no en una sociedad, ¿no? En una sociedad lo que uno tiene que hacer es prevenir. Y aunque esto nos cueste 10 o 15 años, del tiempo en que yo proponía, con mi hermano proponíamos esto, han pasado 40 años. ¿No? O sea, uno piensa a veces en el corto plazo y no se da cuenta que el tiempo corre rápido. Y por eso digo, ¿no? En este caso de Perú Libre, sería muy interesante hacer proyectos, sobre todo, principalmente, respecto a lo que es las industrias de la cultura y el entretenimiento, que son los que maneja, pues, la mentalidad de la gente, de los niños, que son los futuros ciudadanos del país. Creo que me salió un poquito del tema, pero creo que es importante empezar a enfocar también por ese lado, ¿no? Muchas gracias a todos por escucharme. No, está bien, gracias. Sí, muchas gracias, señor Ataokuri. Sí, estoy de acuerdo con usted en lo que dice. Gracias por sus palabras. De hecho, sí, por ahí mencionó Perú Libre. Hay una propuesta que tienen que también me pareció interesante. Eh, en tema, en tema de que en educación, más allá que sea con PBI o no, etcétera, sí tiene que haber eh, mayor, em, mayor, digamos, presupuesto, ¿no? Y infraestructura. Si hablamos de materialismo, pues no, necesitamos partir de eso, digamos, el espíritu es creado a partir de la materia, entonces se necesita realmente que haya pues medios materiales y bien organizados, ¿no? Para que se pueda actuar, ¿no? Debidamente, porque esta educación que se busca hace tanto tiempo, desde que las personas no sean adoctrinadas ni ideologizadas, sino que tengan esta capacidad de llevar a cabo la de materialismo dialéctico, o sea, que se encuentren con la materia, que experimenten con ella, que aprendan directamente experimentando las cosas, eh, que sepan que tener la conciencia de que las cosas son cambiantes, ¿no? Porque las personas se aferran demasiado a las cosas cuando llegan adultos o, por ejemplo, si es que se entendiese eso de ahí,
habría mucho más empeño con la educación psicológica y también con los psicólogos educacionales y clínicos que debería haber en la escuela, ¿no? Esta idea de Perú Libre de un psicólogo, ¿no? Por cada escuela es vital. O sea, hay que cuidar el tema material, porque sin el tema material, darle comida, por ejemplo, ¿no? Debería haber una correcta alimentación, que las escuelas, a ver, muchas veces la gente dice que el Estado no debe darlo todo. Y sí, yo creo que, digamos, el Estado debería desaparecer, pero no se hace pues de la noche a la mañana, ¿no? Justamente existe la materia, existe el mundo real existe el Estado. Y el Estado se vuelve cada vez menos necesario cuando hay mejor organización de las personas, pero el Estado, desde tiempos inmemoriales, se ha encargado de cosas para que sobrevivamos los seres humanos, ¿no? Construir puentes, murallas y acueductos. Y la cuestión se ha sofisticado, ¿no? El tema es que en los últimos 30 años se ha creído que el sector privado es el que tiene que hacer absolutamente todo, cuando el sector privado debería hacer cosas que le corresponden al sector privado con cosas privadas. No estoy en desacuerdo que existan universidades ni escuelas privadas o clínicas privadas, ¿no? Creo que son necesarias hoy por hoy, pero eso no puede ir en desmedro pues con la base material que tienen algunas cuestiones por el simple hecho de todos ser ciudadanos. De alguna manera hemos olvidado de que ser ciudadano significa que todos nos hemos reunido para repartirnos el poder en partes iguales y tener todos lo mismo. Es un poco esa es la idea, ¿no? Todo lo mismo en el sentido de lo que compartimos, ¿no? O sea, tiene que haber una mínima cantidad de áreas verdes por distrito, tiene que haber pues alumbrado, saneamiento, agua, luz. Pues esto puede sonar absurdo, ¿ya? Pero nada, en Lima son 11 millones de personas y 3 millones no lo tienen, ¿no? No están saneados y por lo tanto no hay luz, no hay agua, ¿no? Ni desagüe. Entonces, nada, si las personas no, es una cosa que siempre voy a decir que es muy materialista, en el sentido de que tiene que ver con la materia. No sé si suena feo ya, pero si las personas no tienen dónde cagar, entonces no podemos exigirles pues algo más, ¿no? Tenemos que darles un lugar en donde puedan pues hacer sus necesidades y eso es una cuestión que nos compete a todas las personas, que tenemos que hacer algo para darles una dignidad material a la gente. Y a partir de eso se puede crear espíritu. No se le puede exigir al espíritu algo donde no hay materia, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión también muy aristotélica, ¿no? Solamente puede existir materia donde está la forma y solamente hay forma donde está la materia. Pero claro, para que la forma esté bien dispuesta, la base material tiene que estarlo. Personas mal alimentadas, con mala salud, difícilmente se pueden transformar en fuerzas productivas óptimas y exitosas y tampoco en buenos ciudadanos y esto genera una cantidad de problemas sociales, ¿no? Entonces, de la idea individualista y absurda del liberalismo de el pobre es pobre porque quiere, pasamos a un análisis, si es que uno hace un análisis dialéctico, o sea, no te quedas con lo primero que te encuentras, sino piensas en su contrario, y así vas avanzando y te topas además con la realidad material, te darás cuenta que no, pues el pobre no es pobre porque quiere, sino porque hay un montón de circunstancias reales, materiales, que se le presentan, como por ejemplo desnutrición crónica. Entonces es muchísimo más difícil esta persona avanzar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con el señor Ataukuri con lo que propone, y yo creo que hay, sin ponerme conspiranoico, ¿no? En absoluto, pero yo creo que hay toda una intención del aumento de capitales privados sobre lugares que no le debería corresponder, ¿no? O sea, yo creo que hacerse una liposucción no debería ser algo que el Estado te debería dar, ¿no? Pero hacerte un seguimiento en tu diabetes, yo creo que es algo que el Estado debería hacer, porque la salud y la educación no es una cuestión de negocio de lucro, pues. En cambio, tener o no tener un tipo de cuerpo o figura, pues yo creo que eso te lo puedes pagar con tu dinero, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Yo creo que la base de poder crear ciudadanos con
pensamiento crítico, ¿no? De la idea de no tomarse de buenas a primeras lo primero que me aparece como lo real, sino cuestionarlo e ir más atrás, ¿no? Y darme el tiempo para pensar. eh, no se puede hacer si es que no hay una base material mínima. Y no solamente eso, sino lo que me olvidé de decir hace un rato, cuando, no me acuerdo quién me preguntó, pero eh, es antinatural, en cierto sentido, pensar. Lo que te invita a hacer el materialismo dialéctico, de pensar según las evidencias y hacer cierto método científico mínimo para aproximarse a la realidad y aceptar el movimiento constante de la realidad, de la propia existencia, eso no es natural, pues. Lo natural es que somos unos monos sin cola que llevamos simplemente 10.000 años exagerando porque alrededor de Mesopotamia todo el mundo entero era pues una sarta de personas que estaban cazando y recolectando, ¿no? Podemos hablar de hace 5.000 años, quizá ya como algo más global, ¿no? Llevamos 5.000 años en que estamos en este tema de la civilización, el resto hemos sido bastante salvajes, ¿no? En un communismo en el cual compartíamos caverna con 30 personas o 100 personas. Somos seres muy, o sea, que pensar, detenerse a pensar y reflexionar las cosas, respetar al otro y estas cosas, por un lado es muy antinatural porque uno ha estado durante miles de años, miles, o sea, 290.000 años por lo menos, nuestra especie como Homo sapiens, como nosotros, que sentían como nosotros, que pensaban como nosotros, no se detenían a pensar tanto porque tenían que sobrevivir, se podían pasar 3 días sin comer, eh, no siempre había la recolección que querían o no siempre había la casa que querían, entonces, pero por otro lado, el tema de cooperar mutuamente es una cosa muy natural de nosotros. Si logramos desarrollar el tema civilizatorio del pensamiento y llegamos a desarrollar más las fuerzas productivas materiales para obtener mejores productos, sí sería posible volver a lo de antes. O sea, en que no había Estado, no había moneda, no había clases sociales, pero con el conocimiento que tenemos ahora. Pero para lograrlo, para lograr desarrollar este espíritu, digamos, entre comillas, superior, o sea, que no sea salvaje, sino civilizado realmente, tenemos que suplir todas las carencias materiales. Y yo creo que volvemos otra vez a Aristóteles, ¿no? No se puede hacer filosofía si uno tiene hambre, no, no se puede. Las necesidades postmateriales, como el desarrollo del pensamiento, solo se pueden hacer si las necesidades materiales están suplidas, ¿no? Bueno, la pirámide de Maslow, no sé, etcétera, de cosas. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con el señor Taukuri. Perdón por explayarme, pero creo que tenía que decir algunas cosas así. No sé si es que alguien tiene una pregunta a partir de todo esto. Mientras alguien piensa en alguna pregunta, les invitamos el próximo sábado, nuevamente de 4 a 6, este, esta actividad de filosofía organizada por la Serpiente de Oro, Academia Peruana de Filosofía y Ciencias y Humanistas Racionalistas del Perú. El sábado próximo, el 8 de mayo, se hablará sobre peruanidad, bicentenario, izquierda e identidad con el profesor, el filósofo Ciro Marín Benítez de la Universidad Nacional de San Agustín. ¿Alguna otra participación? O si no, le damos pase a Julio Chávez para la despedida. Sí, está bien. Quedó pendiente una última pregunta que quería decirle a Ricardo Milla. El materialismo dialéctico, ¿no? En el cual está contenido el materialismo histórico, tuvo la promesa o tuvo la pretensión de ser la filosofía de los trabajadores, la filosofía del proletariado. Y a propósito, no hay que pasar por alto que, ¿no?, desde aquí un saludo al Día Internacional de los Trabajadores. Entonces, ¿no?, esa fue la pretensión de los fundadores modernos del materialismo dialéctico, de que fuera una filosofía de la clase trabajadora para la transformación del mundo. Sin embargo, hay temas que requieren bastante formación filosófica.
sea, si bien es cierto, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, ¿no?, son filosofías populares para que la entiendan las masas inclusive, muchas de sus tesis requieren un estudio acucioso y profundo, y uno de ellos, por ejemplo, es, ¿no?, esta pregunta es a raíz de una afirmación que hiciste en la primera parte de tu exposición. Uno de los temas que necesita, eso sí, mucho cuidado y bastante argumentación, es si la idea es materia o no. O sea, cuando se afirma que la idea es materia, ¿en qué sentido es materia? Porque ahí, por ejemplo, ¿no?, llovieron ataques, ¿no?, desde afuera, ¿no?, sobre cómo se puede sostener una tesis, ¿no?, de que el pensamiento, el conocimiento o la idea o los conceptos son materia. Ahí, por ejemplo, claro, yo no voy a pedir una explicación, digamos, llena de argumentos, ¿no?, pero por lo menos creo que nos puedes decir, ¿no?, que este asunto hay que tratarlo de una manera como lo piensas tú, porque ya lo más simple es que se acusó al materialismo dialéctico, o por lo menos ciertos materialistas que se pretendían dialécticos, al final fueron acusados de materialistas vulgares, de unos materialistas vulgares que repetían que todo es materia y nada más. Y creo que el materialismo dialéctico no tiene que ver nada con ese materialismo vulgar. Más bien, una apreciación corta sobre este tema, tal vez ¿no?, cierre en gran forma tu exposición, y agradecidos de antemano, ¿no?, por todas esas ideas y todas esas aperturas que nos has brindado. Gracias. Muy bien, las palabras finales de nuestro expositor, por favor. Palabra de despedida. A modo de conclusión. Sí, a ver, perdón. Esta cosa está apagada. Bien, primero agradecer la invitación que me ha hecho eh, pues el profesor Manuel Pacimiño, también por el espacio y por las preguntas de Julio y a todas las personas que ya han estado aquí reunidas. Espero que pues esto les haya interesado y que les lleve un poco a averiguar un poco más sobre el asunto, ¿no? Simplemente para responder voy a ser lo más breve posible a la pregunta que me ha hecho Julio. Miren, la luz, ¿ya? La luz es material, ¿cierto? ¿Ok? No podemos decir que la luz no es material. De hecho, la radiación que tiene, dependiendo de su rango de onda, puede quemar o no, ¿no? Entonces, eh, pero no decimos que la luz tiene cuerpo, ¿no? La luz es incorpórea. De hecho, ¿qué es la luz sino una onda? ¿No? Es una onda, pero su forma de comportamiento de onda también a su vez está representada por una partícula subatómica que es el fotón, ¿no? Que es dos electrones chocan y en ese choque sale un fotón. Y el fotón, digamos, eh, es el responsable de que exista la luz, pero al mismo tiempo se comporta como una onda, ¿no? No solamente una onda así, sino una onda como cuando tiras agua, ¿no? A lo que quiero llegar, las ideas, ¿no?, lo que cuando uno se representa en la mente, o 2 más 2 es 4, o el número 1, o nos representamos cualquier cosa, si piensan en 4 gatos, o en 10, pero si yo les digo piensen en 1 millón de gatos, no van a alcanzar el tema del millón de gatos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que eh, ocurren representaciones en esto que llamamos mente, que no son otra cosa sino la emergencia
de choques, de cuestiones físico-químicas que son la sinapsis, por ejemplo, que hacen posible el pensamiento. Y una idea es parte del pensamiento. Entonces, la idea que incluso ocurre en tu mente es incorpórea, pero no es inmaterial, es material, tiene que ser material. ¿En dónde está ocurriendo? Sino en otro mundo, en el mundo de las ideas. No, está ocurriendo acá, aquí. Nosotros somos cosa material, lo que ocurre en nosotros es materia. Las ideas son materiales. No solamente eso, ¿no? Sino que ahí tiene mucho más sentido la propuesta hegeliana de la idea, ¿no? La idea no, la idea de agua, digamos, no es lo que yo entiendo como agua, y no solamente por eso es material, sino que la idea de agua necesita del agua o necesita de algo, incluso lo ficticio necesita de ser leído para tener la idea, ¿no? La idea es siempre lo concreto con lo abstracto que ha pasado por el sujeto. Entonces hay algo totalmente nuevo, ¿no? Que es la idea, ya no es solamente la cosa ni el sujeto. Pero bueno, ya eso implicaría otros temas, ¿no? Como ya entrar un poco a Hegel. Pero en ese sentido entiendo yo como que la idea es no solamente parte de un organismo, y es un organismo como tal, sino que es material, ¿no? Como la sociedad es material. Pero bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación y espero que podamos conversar en otra ocasión. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas O gracias, buenas Ricardo tardes. Villatoro, por su excelente participación y a todos los asistentes. Y los invitamos nuevamente el próximo sábado de 4 a 6 para la charla Peruanidad, Bicentenario, Izquierda e Identidad con el filósofo Ciro Marín Benítez de la Universidad Nacional de San Agustín. Mayor información, las páginas del Facebook de Foro de la Serpiente de Oro, Foro de Filosofía de la Serpiente de Oro, la revista peruana de Filosofía Aplicada y Filosofía Aplicada TV. Muy buenas tardes o noches, respectivamente. Gracias. ¿Algunas palabras, Julio? Sí, solamente para agradecer profundamente, para también invitarlos, ¿no?, a que continúen, digamos, en este foro de actividades filosóficas, científicas, ¿no? Es un foro donde cada uno de los participantes también puede elaborar, ¿no?, un tema de conversación, una ponencia, una tesis, y venir a sostenerla, y estaremos nosotros agradecidos y gustosos de tener a un ponente más, y todos nosotros de ese modo seguimos, digamos, fructificando las ideas y nuestro espíritu. Muchas gracias a nombre, ya lo dijo Abraham, del Foro Filosófico La Serpiente de Oro, de la Academia Peruana de Filosofía y Ciencia y de Racionalistas y Humanistas del Perú, que representa a Abraham. Muchas gracias, nos despedimos de todos, hasta otra ocasión, mucha suerte.